Hablamos de la Argentina que viene, después de las elecciones legislativas y cómo queda posicionado el oficialismo, que tiene estos 2 años por delante en el gobierno, y la oposición, que por supuesto tiene que pensar en los liderazgos de cara al 2023. Ya está con nosotros Emilio Graglia, quien es politólogo y que por supuesto nos acompaña en nuestro programa. Emilio, ¿qué tal? Junto a Roberto te estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Emilio? Bueno, hemos ya escuchado esta semana muchos análisis y sobre todo los discursos todos triunfalistas, ¿no?, después de esta elección. Y por supuesto el desafío ahora está puesto en qué pasa en lo que viene y cuáles son, por un lado, los desafíos del oficialismo y cómo se posiciona la oposición en estos 2 años que vienen de gobierno. Sí, lo primero que vimos es esto que has dicho con mucha claridad. Parece que nadie ha perdido y que todos han ganado. Y eso tiene que ver no con la cantidad de votos ni con la cantidad de bancas, sino más bien con las expectativas previas de cada una de las fuerzas políticas. Efectivamente, si uno analiza la cantidad de votos, no hay duda que ha ganado Juntos, o sea, la oposición, y que ha perdido el Frente de Todos, es decir, el oficialismo. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido la semana siguiente a las PASO, esta vez el oficialismo ha reaccionado positivamente. Yo creo que en las PASO no esperaban el resultado y ahora sí, probablemente esperaban hasta un resultado peor. De ahí esa postura casi triunfalista. Y a partir de ahora para el gobierno viene la obligación política de gobernar mucho mejor, no solamente por el bienestar de la sociedad argentina, sino por su propio futuro político de cara al 2023. Emilio, y en torno a ese futuro político y a gestionar mejor, siempre se vino hablando del rol de Cristina en el gobierno y de la figura de la expresidenta, vicepresidenta, pero en realidad, ¿qué es lo que más perjudica al gobierno? ¿Ese debate en torno a la figura de Cristina o la falta de un plan claro y que eso lo ve la sociedad? Las dos cosas, y yo te diría que en ese orden. Ajá. La impronta de Cristina Fernández ha sido negativa para el gobierno, claramente, pero además eso se hubiera compensado si el presidente Alberto Fernández hubiera tenido un plan de gobierno, sobre todo un plan económico, y que lo hubiera explicitado a la ciudadanía y que hubiera encontrado aliados hacia adentro de su frente electoral, de su coalición de gobierno y hacia afuera, entre los actores sindicales, empresariales, las mismas organizaciones sociales. Entonces, esa impronta de Cristina, sumada a la falta de gestión y a la falta de una planificación clara, ha debilitado mucho al gobierno. Sin embargo, yo creo que nada está dicho respecto al 2023 y que el presidente sigue teniendo la oportunidad de esta vez relanzar su gestión, si da con un plan y si da con los aliados para sostener ese plan. Sí, de hecho también, perdón, ¿no?, hasta se habló, o por ahí se deslizó la posibilidad de presentarse a una reelección, ¿no? Sí, y dígame, ¿no le parece, desde mi punto de vista, ¿no?, un desprecio a la voluntad popular persistiendo en el camino que llevaba? Porque si hay algún modo en que el pueblo se expresa para, digamos, para felicitar o denostar al que manda, es el voto. Y si acá ellos no quieren reconocer que han perdido, se corre el riesgo de insistir en el mismo camino que la voluntad popular les ha dicho: no sigan por ahí. Roberto, dos cosas. La primera es que ha sido un fenomenal voto castigo al gobierno. Sí. Eso no hay ninguna duda. Luego, que el discurso sea triunfalista o trate de disimular ese golpe político, bueno, uno lo puede entender dentro de una estrategia de reposicionamiento. Lo que la verdad me preocuparía
es que realmente no rectifiquen rumbos, porque el voto castigo ha sido muy claro. Y yo creo que casi por imposición de las circunstancias van a tener que rectificar rumbos. Para empezar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a obligar al gobierno a explicitar un plan económico que hasta ahora no conocemos. Conocemos una serie de decisiones y de acciones en relación con la economía y las finanzas del país, pero no un plan económico. Bueno, ese plan ahora es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Y además tiene que ser consensuado políticamente y sectorialmente, porque también es una imposición del fondo. Entonces, puede que rectifique, aunque no lo diga, que rectifique rumbo. Si no, el futuro del gobierno, y no sería nada del gobierno, sino del país, va a ir de mal a peor. Claro. Y Emilio, y recién usted lo mencionaba, falta mucho para el 2023, puede pasar cualquier cosa en el ámbito político y en este sentido la oposición tiene un capital hoy de poder, un capital político, pero también no está claro cuál va a ser el liderazgo, cuál es el rol del radicalismo que salió fortalecido. ¿De qué manera la oposición puede capitalizar este apoyo de la gente en las urnas? Bueno, uno de los grandes datos de las PASO primero y de estas elecciones generales es haber sostenido, que la oposición haya sostenido ese 40% de apoyo del electorado. Hay que recordar que cuando Mauricio Macri pierde su reelección, la pierde con un 40% del electorado votando a su favor. Y 2 años después sostiene. Eso es un dato que hay que tener en cuenta. Yo diría que ese es un piso muy importante, un 40%. Ahora, el otro dato, analizando a la oposición, es que ha reaparecido el radicalismo. Claro. Que durante la gestión de Cambiemos, la verdad fue intrascendente. Sí. Ahora no. Ahora el radicalismo dice: nosotros queremos disputar la conducción política de Juntos. Y eso va a tensar también puertas adentro a la oposición. A eso le tenemos que sumar que el PRO, que hasta ahora ha sido la fuerza más importante de Cambiemos, también tiene su división interna. Claro. Porque una cosa es Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y otra cosa es Patricia Bullrich, con algunos sectores del radicalismo, por ejemplo, Cornejo de Mendoza, que buscan ampliar la alianza, pero con sectores que están más hacia la derecha, por decirlo en términos tradicionales, por ejemplo, Javier Milei. Claro. Entonces, no es fácil para la oposición tampoco, pero yo vislumbro que ni Juntos, ni el Frente de Todos se van a dividir. Es muy probable, sé que parece muy aventurado porque falta mucho, pero que tengamos una gran primaria en las dos coaliciones. Las dos han entendido que las PASO son una herramienta que les permite mantenerse unidas. Entonces creo que lo van a utilizar. Emilio, y ya llegando al ámbito de Córdoba, que también, por supuesto, la oposición aquí, en la figura del juez de Loredo, hizo una elección importantísima ante un oficialismo que aún con toda la artillería, con el gobernador haciéndose cargo de la campaña, no logró hacer una buena elección y ya posiciona, ¿no?, las estrategias, los posibles liderazgos y los escenarios para el 2023. En ese sentido, ¿qué lectura podemos hacer? Bueno, yo diría la primera es que la participación tan activa del gobernador Schiaretti no tuvo la repercusión que supongo esperaban, porque las diferencias no son muy grandes entre las PASO, donde las figuras fueron las candidatas, ellas, así se denominaba la campaña, Vigo y de la Sota, y las generales, donde realmente fue la campaña de él, fue la campaña del gobernador Schiaretti, a la que también se sumó el intendente de la capital. La participación de ellos no trajo, creo yo, el resultado que Hacemos por Córdoba esperaba. También es cierto que el electorado en eso es muy maduro. El electorado cordobés vota según las circunstancias, entendió claramente que era una elección nacional y se dividió
muy desproporcionadamente, claro, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. El Frente de Todos, con ese 10% que cualquiera sean los candidatos, parece ser el techo y el piso en Córdoba. Ahora hay que tener en cuenta varias cosas respecto al 2023 en la política de Córdoba. Primero, que las gestiones, tanto de la provincia como de la Municipalidad de Córdoba, son muy bien consideradas por la ciudadanía. Lo segundo es que en Córdoba no hay paso. O sea, que eso que hablamos antes de una herramienta que contiene a sectores políticos diferentes dentro de una misma fuerza política, no existe en Córdoba. Y lo tercero, que no es menor, es que el calendario electoral está en manos del oficialismo. O sea, ¿cuándo vamos a votar para gobernador? ¿Cuándo vamos a votar para intendente? Si coinciden o no con las elecciones nacionales, algo que ya hemos visto. Si a eso se suma que las diferencias entre los ganadores son notorias, entre Juez y de Loredo son notorias, son claras, yo creo que las han disimulado muy bien durante la campaña, pero hay que recordar que a las PASO llegaron asociados casi, si se me permite el término, de rebote. Porque Gustavo Santos lo dejó a Juez y se fue con Negri. Entonces Juez lo buscó a de Loredo. Y horas antes nos enteramos de una fórmula que resultó ser tremendamente exitosa en términos electorales. Pero eso no significa que haya afinidad entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Es probable que logren gestionarlas, pero cualquiera que conoce los círculos más cercanos de cada uno de ellos, antes, durante y después de estas campañas, sabe que entre ellos se ven más como contrincantes que como aliados. Sí, y además, lo que mencionaba hace un instante Emilio, que tiene que ver con, en la vereda de enfrente, en este caso en el oficialismo, en Hacemos por Córdoba, tanto en la provincia como en la municipalidad, se esgrime una gestión, digamos, una buena gestión que tiene buena consideración por parte de la sociedad, con buen nivel de popularidad por parte del gobernador y del intendente, y que, bueno, por supuesto esto también va a influir, ¿no?, en el caso de una elección ejecutiva. Y además no pierdan de vista que durante los últimos años el oficialismo en Córdoba, durante los últimos años, digo, durante todo lo que va de este siglo, porque gobierna desde el 99, sí. Ha desarrollado una notoria habilidad para mantener a la oposición dividida. Claro. Sí. Sabe cómo se hace. Sí, es cierto eso. Está claro. Pero no le ha servido esta vez, ¿eh? Esta vez bien no. Dice usted, Emilio, esta vez la oposición tomó conciencia de lo que es ir unido, ¿no? Bueno, si la oposición entiende que hay algo más allá de su pelea, tiene chances reales. Si se mantiene unida, no solamente en la nación por supuesto, también en la provincia. Sí. Porque entonces sería como Roberto en los inicios de la recuperación de la democracia, cara a cara, uno a uno. Y con la ventaja de que al no estar gestionando no puede llegar a tener ningún tipo de costo político de las medidas que tiene que tomar aquel que está gestionando, ¿no? Claro, eso es sumamente importante, porque el que tiene la gestión a cargo tiene todas las posibilidades si acierta. Sí, claro. Pero si y los años que vienen en la Argentina no parecen de los más fáciles. No, van a ser muy complicados, exactamente, en el plano económico particularmente. Emilio, claro. Un placer, como siempre, la verdad, nos gustaría poder seguir hablando, lamentablemente el tiempo no nos acompaña. Emilio, un gusto y muchísimas gracias por este tiempo que nos acompañó. Muchas gracias, Siempre un enorme placer conversar con ustedes. Muchas gracias.